Comienza el Dios de cada día. Hoy con el Padre Emilio Palomo desde la Archidiócesis de Toledo. Buenos días, querida gran familia de Radio María. ¿Escucha Dios a su pueblo que grita? Pues sí, lo hemos escuchado estos días, lo escuchamos en la Eucaristía, acabamos de participar en ella a través de Radio María. Dios escucha el clamor de su pueblo. Y ayer el pueblo de Dios sentía como de nuevo era golpeado ese pueblo con la destrucción parcial de la parroquia de la Sagrada Familia de Gaza. Por eso hoy quiero unirme a esos hermanos nuestros que lloraban ayer y lloran hoy la muerte de varias personas, incluso el hecho de que el padre Gabriel fuese herido, ese sacerdote tan conocido, porque cada noche le llamaba el Papa Francisco, paisano suyo, argentino, en Gaza. Por eso quiero dedicar este programa a avivar nuestra esperanza en este año jubilar, avivar nuestra esperanza sobre el poder de la oración. Permitidme empezar con una sencilla historia. En un pequeño pueblo de sabe Dios dónde, y Dios bien lo sabe, hubo una guerra, y la guerra produjo que el campanario dejase de sonar. Un niño le preguntó al anciano: ¿por qué aquí no suenan las campanas como en otros lugares? El anciano le respondió: las campanas fueron fundidas para hacer armas. El niño escuchó con atención. Y al día siguiente, aquella criatura subió al campanario y empezó a tirar de la cuerda. No sonaba nada, pero el niño sabía que así se tocaban las campanas. Los que le vieron le gritaron: ¿no ves que no suena? ¿No ves que no están? Pero pasaron las semanas y lo que ocurrió es reflejo del valor de la fe. La gente veía a aquel niño subir al campanario. ¿Cuántos lo hemos hecho de niños, siendo monaguillos, subir hasta arriba del campanario? ¿Cómo lo recuerdo yo en mi pueblo? Subíamos, tocábamos las campanas, convocábamos al pueblo de Dios. Todo el mundo sabía que era la hora del rosario, que precede la Eucaristía. ¿Cuánta gente sentía que era la hora de levantarse pues de sus casas, de sus sillones, de sus labores, de acudir, porque Dios llama a su pueblo? Pues aquel niño consiguió algo sorprendente, y es que a la misma hora todos los días subía al campanario y empezó a decir a la gente: acudamos con él a rezar por la paz, acudamos y recemos con fe. Sí, queridos oyentes de Radio María, el campanario de Gaza lleva mucho tiempo sin sonar. Los que hemos estado en Tierra Santa, los que vivís en lugares pues donde la fe no hay libertad religiosa, sabemos que las campanas en esos lugares no suenan. Es cierto, el campanario en Gaza se construyó y se levantó, y de hecho así lo cuenta la historia de esa parroquia, que las campanas fueron puestas, allí siguen, aunque no suenen. Ayer la imagen era impresionante, la destrucción, pero la cruz ha permanecido sin ser destruida. La imagen es impactante, la cruz permanece en pie, en una espadaña que ha sido golpeada con un misil. Cuando vemos esa imagen recordamos tantos lugares en el mundo que están sufriendo. El campanario de Gaza fue construido en el año 1864 y aunque el edificio ahora está dañado, la cruz permanece, el campanario no suena, pero la oración sí. Los datos son impresionantes, los nombres de las personas que ayer por la mañana murieron y la imagen del padre Gabriel siendo curado, atendido por los sanitarios.
Vamos a pensar en lo que estamos viendo, en lo que está ocurriendo, en lo que significa esa parroquia católica en ese lugar. Queridos oyentes de Radio María, hoy el Dios de cada día nos recuerda los sucesos de ayer, pero que hoy permanecerán. Esa parroquia católica de la Sagrada Familia en Gaza ha sido atacada. Es cierto, 3 personas han muerto, varios están heridos, el padre Gabriel entre ellos. Y hoy, al recordar Gaza, no olvidamos lugares como Ucrania, como Sudán, como Myanmar, como Nigeria. Hoy hablamos de la paz, porque tenemos esperanza. Sí, estamos en este jubileo y la Iglesia nos invita a rezar y a peregrinar, a convertirnos, a pedir perdón por nuestros pecados. La parroquia de la Sagrada Familia es el único templo católico de ese lugar de Gaza. Es, sí, un hogar, un refugio, un lugar donde más de 600 personas durante meses han estado conviviendo. Entre ellas, no lo olvidemos, ancianos, discapacitados, musulmanes y cristianos, niños. Y en ese lugar se proclama la palabra, en ese lugar se invita a la oración. Ese lugar es un signo de lo que significa la Iglesia, una casa para todos, un hospital de campaña, como tantas veces nos enseñó y nos recordó el Papa Francisco. El padre Gabriel, este sacerdote argentino que pertenece al Instituto del Verbo Encarnado, le hemos visto en fotografías, le hemos visto en imágenes, ayer mismo le veíamos de nuevo. Su persona es conocida, puesto que el Papa tenía esa delicadeza de cada noche, desde octubre del 2023 hasta prácticamente su fallecimiento, llamarle, y hemos escuchado incluso algunas de sus palabras. Le decía el Papa Francisco: estoy contigo, no tengas miedo, el buen pastor no abandona su rebaño. Hoy esa voz queremos que vuelva a resonar, esas palabras evocando al Rey de la Paz, a Cristo el Señor, el buen pastor. Hoy queremos recordar al Papa Francisco, porque cuántas personas a lo largo de esos años han tenido la experiencia de que el Papa se ha interesado por la situación que vivían, incluso levantando el teléfono. La radio de la Virgen, Radio María, nos ha hecho conocer, nos ha hecho descubrir tantos gestos de caridad, de delicadeza, esa paternidad que sostiene al Papa, ahora el Papa León XIV, y anteriormente al Papa Benedicto XVI, que también peregrinó a Tierra Santa. Los testimonios son impresionantes, queridos oyentes de Radio María. Por ejemplo, algunos han dicho: estábamos en la iglesia, una bomba, un proyectil ha caído encima. Y dice uno de los testigos: mi madre no tenía ni siquiera posibilidades de correr. Es el testimonio de las víctimas. El testimonio también del patriarca latino, que en una declaración pública decía que rechaza este ataque como una violencia a un lugar sagrado, a un santuario de paz. O el padre Gabriel en sus declaraciones, cuando le hemos visto ahí atendido en esa herida en su pierna, con el rosario en la mano, y algunos de los reporteros decían: el padre Gabriel no hablaba, pero su oración llenaba ese lugar. Son testimonios de ayer mismo, o testimonios de situaciones anteriores, de personas que han visitado ese lugar, algunas personas de relevancia internacional, como un delegado de Naciones Unidas que quería conocer la condición y la situación de ese lugar, y decía él: he conocido la fe en ruinas que aún respira. Sí, los testimonios de las personas que allí viven, de aquellas personas que su voz, afortunadamente, gracias a Dios y a los medios de comunicación, han hecho posible que las conozcamos. Por ejemplo, una joven de 23 años, estudiante de magisterio, que en el recinto parroquial de esa Sagrada Familia, de esa parroquia tan simbólica en el mundo en este momento, decía esa joven: les enseño a leer
aunque las bombas caigan. Si algún día salimos vivos de aquí, los niños recordarán que alguien les leyó el Evangelio. Esa será su fuerza. Esa será su fuerza. O por ejemplo, Fray Alberto, un franciscano en Tierra Santa, que también daba testimonio en este tiempo pasado, que ha precedido también las visitas de personas, y decía él: entrabas allí y veías la pobreza, la destrucción, pero también el pan compartido, la sonrisa acogedora, la fe sencilla. Esta comunidad es como una semilla en tierra seca, y ahora la están aplastando, pero las semillas, cuando mueren, germinan. Bien, pues os quiero invitar, queridos oyentes de Radio María, a escuchar, a rezar con esta canción, esta canción tan conocida, tan hermosa, de Hazme instrumento de paz. Esa melodía, ese canto, esas palabras de San Francisco de Asís nos ayudan en esta mañana, en el Dios de cada día, en Radio María, a recordar que todos tenemos que rezar por la paz, todos tenemos que ser instrumentos de Dios para que este mundo pueda vivir conforme al corazón de Cristo. Instrumento de tu paz, que donde hay odio ponga yo amor, donde hay ofensa ponga yo perdón, donde hay discordia ponga yo la unión, donde haya duda ponga fe, donde haya error ponga yo verdad, donde hay tristeza ponga yo alegría, donde hay tinieblas ponga yo la luz. Maestro, que no me empeñe tanto en ser consolado sino en consolar, en ser comprendido sino en comprender, en ser amado sino en amar.
Estamos en Radio María, estamos en el Dios de cada día y hoy quería dedicar este rato con vosotros pues a pedir ser instrumentos de paz. Y estaba compartiendo con vosotros la imagen de ayer, no el sonido, pero sí la imagen del padre Gabriel herido y esa espadaña con la cruz aún en pie, porque ayer, 17 de julio, un proyectil impactó en la única iglesia católica de la Franja de Gaza, la parroquia de la Sagrada Familia. Y como os decía, 3 muertos, una mujer mayor, el conserje y otra persona, más de 9 heridos, y entre ellos el padre Gabriel. Ese lugar es conocido, no es un lugar desconocido para la Iglesia ni para el mundo, gracias pues a la delicadeza y a la caridad y a la paternidad del Papa Francisco. Cuántas veces lo hemos visto y lo hemos recordado, cada noche llamando a Gaza, interesándose por ese sacerdote paisano de él, argentino, pero por esa comunidad. Y ayer el patriarca latino de Jerusalén calificaba de muy grave violación de este lugar sagrado. El Papa León XIV también expresó tristeza y de nuevo pidió el cese inmediato del fuego, condolencias al párroco y a los fieles, sentimientos profundos de dolor y de intercesión, de súplica por las víctimas, por los difuntos. El ataque ha sido al centro del corazón católico de Gaza, la parroquia, la escuela, el convento, el centro de Cáritas, ese lugar conocido por acoger pues 600 refugiados, discapacitados, ancianos, católicos, cristianos, musulmanes, niños. Pues sí, no es sino motivo de dolor, pero también de súplica a Dios nuestro Señor Jesucristo, de súplica a Dios Padre, de súplica y de intercesión a nuestra Madre, la Reina de la Paz, porque también nosotros sentimos cómo la Iglesia es golpeada en cada miembro, pero también en otras personas de otras religiones, también en todas las personas que sufren la guerra. Recordamos, lo decía al comienzo de este programa, pues que también perdura y permanece tristemente la guerra en Ucrania. Decía una madre refugiada en Polonia, dando testimonio desde esa nación: mi hijo aprendió a dormir con el sonido de las alarmas, pero ahora se despierta en el silencio, porque en silencio recuerda lo que ha perdido. En Sudán también lo decía, donde se han intensificado los conflictos entre facciones militares, también un sacerdote misionero comboniano, el padre Justino, decía en una entrevista: a veces no tengo pan para repartir, pero siempre llevo el Evangelio en el bolsillo, es el alimento que no se agota. O también Marian, una joven católica desde Nigeria, daba testimonio: perdimos nuestra parroquia en un ataque, pero no perdimos la fe. Celebramos la Eucaristía bajo un árbol, sentimos que el cielo desciende hasta nosotros al celebrar la presencia de la Eucaristía. Son relatos, son testimonios, son vidas, tienen nombre, y en este momento nosotros decimos que el valor de la oración perdura. Dios escucha a su pueblo, Dios escucha a su pueblo que pide la paz, y María intercede por nosotros. Estamos en este año jubilar, queridos oyentes de Radio María, año de esperanza, qué importante es recordar esto. Estamos en un año especial, en año jubilar, y pedimos, los jóvenes peregrinarán dentro de muy poquitos días, jóvenes de todo el mundo, convocados entonces por el Papa Francisco, ahora acogidos por el Papa León XIV, y por eso es tan importante que también experimentemos que el jubileo es jubileo de esperanza, porque nos llama a la conversión. Como decía el Papa León XIV hace unos días, justo hace un mes, lo decía el día 18 de junio, con un fuerte llamamiento: no debemos acostumbrarnos a la guerra. El corazón de la Iglesia se rompe ante el clamor de dolor que surge de lugares devastados por guerras. Ucrania, Irán, Israel, Gaza. Justo hace un mes decía esto, y en otros momentos lo ha recordado. Debemos resistir la tentación de recurrir a las armas sofisticadas. Hay que construir la paz desde el corazón. Sí, es importante
nuestra humanidad está en juego. Añade y recuerda el Papa León que este partido por la paz marque un punto a su favor. La paz, la paz. Decía que en este momento es necesaria esta exhortación a la esperanza cuando sentimos el sufrimiento de tantas maneras, y la paz no solo hay que construirla en los lugares lejanos, hay que construirla en nuestros hogares, hay que construirla en nuestras comunidades, hay que construirla junto a los que tenemos al lado. No olvidemos lo que nos decía Jesús en el Evangelio el domingo pasado: conviértete en prójimo, sé prójimo de todos, especialmente de los más necesitados. ¿Quién fue prójimo? El que ayudó, el que con la caridad ayudó, recogió, tuvo compasión, se acercó, lo llevó hasta un lugar para que lo atendiesen y dijo incluso: yo pagaré a la vuelta lo que haya gastado. Pues, queridos oyentes de Radio María, este grito, este programa, esta llamada desde la Radio de la Virgen a que no bajemos los brazos, a que sigamos rezando el rosario como la Virgen nos ha pedido. Hay unas palabras preciosas con las que termino. Las decía el Papa Benedicto XVI, justo un día 14 de mayo, un día tan próximo a la Virgen de Fátima. Y el Papa las pronunciaba precisamente en Tierra Santa, y las pronunciaba teniendo a un rabino al lado y a un imán, unidos en oración, católicos con hermanos nuestros, con personas de otras religiones, culturas, y en aquel lugar de Tierra Santa, decía el Papa Benedicto, y exhortaba a la Reina de la Paz, pedía su protección, y decía expresamente: la paz duradera proviene del reconocimiento de que el mundo no es de nuestra propiedad. No podemos hacer del mundo lo que nos dé la gana. Más al contrario, estamos llamados a realizar nuestras decisiones según la voluntad de Dios. Bueno, pues así, con estas palabras que os digo eran del Papa Benedicto, justo precisamente en el santuario de la Anunciación, en Galilea, en Tierra Santa, con hermanos rezando por la paz, concluyo este programa y le pido a Dios su bendición para todos vosotros, queridos oyentes de Radio María. Continuamos en la sintonía de la Radio de la Virgen. Que Dios os bendiga. Finaliza en Radio María, El Dios de cada día. Hoy con el Padre Emilio Palomo desde la Archidiócesis de Toledo.